incorpore al escenario el señor Roman Stoyanov, acompañado por Plamen Petrov, director de ORT, Bulgaria, para que nos transmita la historia de su abuelo y comparta con nosotros qué significa para él ser un nieto de un justo entre las naciones. Lo justo de las naciones. En un mundo en decaída moral generalizado, hubo una pequeña minoría que supo desplegar un extraordinario coraje para mantener los valores humanos a pie. Esos son los justos de las naciones, que remaron contra la corriente general de indiferencia y hostilidad que prevaleció durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los criterios? Cuando un no judío, solamente una persona que es no judía puede ser reconocido como justo de las naciones, el reconocimiento es de la Institución Nacional del Estado de Israel, Yad Vashem. Cuando un no judío ofreció ayuda en situaciones en las que los judíos estaban indefensos y bajo amenaza de muerte o de ser deportados a los campos de exterminio. Cuando el rescatador estaba consciente de que al ofrecer ayuda estaba arriesgando su propia vida y su seguridad y libertad personal, suya y la de su familia. Cuando el rescatador no exigió recompensa material de los rescatados como condición para otorgamiento de esa ayuda. Y además, hay un cuarto criterio para los diplomáticos, aquí tenemos muchos de ellos presentes, es haber actuado en contra de las órdenes o las leyes del Estado o del Ministerio de Exteriores o de Cancillería. Recordemos que ser observador pasivo era la regla y ayudar era la excepción. Pasemos una más. Las principales formas de ayuda ofrecidas por los justos de las naciones eran el ocultamiento de judíos en sus hogares, en sus propios hogares, la falsificación de documentos de identidad, traslado clandestino y asistencia para la fuga, y quizá lo más importante de todo, el intento de rescate a los niños. Próxima diapositiva, por favor. La primer ministro de Israel, ex primer ministro de Israel, Golda Meir, los definió así: fueron gotas de amor en un océano de odio. El escritor Vasily Grossman, historiador del Libro Negro, escritor del Libro Negro, dijo, cito: cada palabra de consuelo dicha a un judío, cada gesto de solidaridad, cada sorbo de agua o mendrugo de pan ofrecido a un niño judío podía costarles la vida a quien se atrevieran a mostrar compasión. Pasemos a la próxima. Y hoy hubo muchos vínculos de solidaridad. ¿Qué tienen en común? ¿Se puede definir un patrón común? Y la respuesta es no. Hubo ricos, hubo pobres, hubo reyes, hubo príncipes, hubo personas comunes, hubo muchos. Había que desafiar las reglas y la autoridad. La embajadora búlgara nos habló hoy de toma de decisiones y el embajador de la Bnei Brit lo volvió a mencionar. Una lucha constante contra las denuncias y los denunciantes. Había que vivir en el amparo de la clandestinidad. Y recordad que nadie salvó solo, siempre hubo otros que ayudaron, quien trajo un pan, quien escondió una noche, etc. Bulgaria tiene 21 justos de las naciones. Pasemos adelante. Una más. México tiene un señor honorable, Gilberto Bosques, embajador de México en Francia, que no es reconocido todavía como justo de las naciones, pero tiene una misión humanitaria destacada y dentro de ellos también muchos judíos. Pasemos una más. Uno más. Los más famosos de todos, quizás por la película, Oskar Schindler. Pasemos uno más. La reina Isabel de Bavaria, reina de Bélgica, y aquí está la embajadora. Una más. El caso de Jegota en Polonia, que era una organización antisemita y que se dedica a salvar judíos y se convierte en el Comité de Rescate de Judíos. ¿Y cómo lo hacen? Piden documentos a polacos que murieron. 3 millones de polacos murieron en la guerra, además de 3 millones de judíos polacos que murieron, 6 millones de polacos murieron en la guerra.
Piden documentos a esas personas, tenemos aquí el embajador de Polonia con nosotros también, y dieron esos documentos a judíos para rescatarlos y que puedan vivir en la clandestinidad. Y dentro de ellos la que hizo quizá la más famosa de todas, Irena Sendler, la enfermera de Varsovia. Pasemos uno más, el caso de, aquí tenemos a Irena Sendler, uno más el caso de Zakynthos en Grecia. Cuando llegan los nazis, le piden al intendente Carrier y al arzobispo griego ortodoxo Cristómanos que entreguen la lista de todos los judíos. En la isla habían 247 judíos. Se presentan a la mañana con un sobre con las listas y en el sobre había dos nombres: intendente Carrier y metropolitano Cristómanos. Pero aquí no termina la historia. A la noche juntaron a todos los judíos, los escapan al monte y los escondieron durante 3 meses que los nazis los persiguen. Había que darles de comer, había que llevarles maestros, había que llevarles atención médica y lo más importante, que nadie los delate. Es el único caso en Grecia que comienzan 247 judíos la guerra y terminan 247 judíos la guerra. Próxima, Jan y Antonia Sewicki, los directores del zoológico de Varsovia, que hoy hay una película a su nombre y nosotros en Yad Vashem se lo llamaron el Arca de Noé. Reconocemos la próxima la salvación de muchos de los judíos de las iglesias católicas, y pasamos a la próxima diapositiva, y la más importante de todas, por mencionar una, es la iglesia de Asís en Italia. Tenemos casos personales, y pasemos a la próxima diapositiva, como el biciclista italiano Gino Bartali, campeón de Italia muchas veces, que en su bicicleta escondía mensajes importantísimos para salvar judíos. Mencioné a los justos naciones de musulmanes de Albania con el código de protección BESA, e incluso tenemos, pasemos uno más, tenemos incluso nazis justos de las naciones. Tenemos 7 nazis justos de las naciones, y aquí estoy presentando al capitán Wilhelm Osenfeld, que lo conocemos normalmente por la película del pianista, supuestamente por la salvación del pianista para Ladislav Spielmann, pero en realidad no fue por eso que fue reconocido, sino que era un oficial de educación física y él en Varsovia, y él ocupó en ese lugar a judíos, a sabiendas que eran judíos, porque nadie podía pensar que eso hubiese ocurrido, y de esa manera los salvó. Pasemos a la próxima diapositiva. ¿Por qué es tan importante el reconocimiento? Porque frente a la oscuridad y frente al mal absoluto, hubo también el bien absoluto. Y ese es el mensaje más importante que quiero que recuerden, que frente al mal absoluto, hubo también el bien absoluto. El reconocimiento de que el bien y el mal no es determinante, no nacimos buenos o malos. Depende de nosotros, de qué educación recibimos en nuestras casas y en nuestras instituciones. Estamos aquí en la cuna de la institución de la cultura, en un colegio, y ustedes son alumnos de colegios prestigiosos que están aquí para escuchar y aprender. Se trata, como dijo la embajadora y el embajador, de escoger el camino correcto. Porque si no hubiesen justos de las naciones, entonces pudiésemos decir de que el hombre es malo por excelencia. Pero fueron ellos, los justos de las naciones, los que nos dan la luz a aquellas tinieblas. Nuestra obligación moral es guardar la memoria de los justos, educar a la luz de su espíritu, altruismo, empatía, solidaridad. Está escrito en la Mishnah: quien salva una vida, salvó al universo entero. En este contexto, con muchísimo respeto, nos honra con su presencia Roman Stoyanov, nieto del justo de las naciones búlgaro Mladev Ivanov. Por favor. Hello. Dear ambassadors, Jewish community institutions, local own York school students and guests. I'm glad that I'm with people with excellent taste of color, as we are Bulgarians, because the folk of Bulgaria and the Mexico have the same colors. First, I want to thank the most, the ON York School and Mr. Dan Tartakovsky for the invitation on the celebrating
of the 18 years old from the salvation of the Bulgarian Jews and for the great honor to be here among you. It's a pleasure for me to be part of this wonderful event and to be your guest. Also, it's a pleasure for me to have a chance to tell you about the great Bulgarian person of whom I am grandson. 5 years ago, I was invited at an event celebrating 75 years ago of salvation of the Bulgarian Jews. I was represented officially as a descendant of the righteous among the nations. The people look at me with the respect and gratitude. Likewise, I did something special. I felt myself uncomfortable. In fact, I did nothing. Not for the people, neither for their ancestors. Then I made my decision to do something. I had a wish to make a monument of my grandfather from a long time ago, but then I decided that he was not the only one that is to be honored. This is the reason why I built the memorial named the Wall of the Bulgarian Righteous Among the Nations. You know, Bulgaria is the only country that has a memorial to remember all the riches of one country. When I started work of the memorial, I realized that this is not enough, and then I decided to make a foundation which I named Bulgarian Jewish Culture Institute. I would like to tell some historical facts about Bulgaria that is not very famous historical facts. I call it the salvation part. It's about for more than 12,000 Jews mostly from Central and Eastern Europe, which during the Holocaust passed through Bulgaria and Turkey in their part of Holy Lands, with support of the Bulgarian and Turkish state. They entered from the border points in Jerusalem, which is located at the border with Romania and Dragoman in the Yugoslavian border. One part of them departed from the Bulgaria ports, Burgas, Varna and Balchik, which are located in the Black Sea. Other departed our country from border city Sinagrad, which is located at the Bulgarian-Turkey border. They have been issued from the Bulgarian legations and consulates in the relevant country according to instructions from Sofia. For issuing the visas, also it's necessary to have ministry permission from the police department. At the end of 1943, Ministry of Foreign Affairs notified police department for their decision to issue transit visas to Jews, approval from the visas. That was one of the way how the Bulgarian government supported the Jews' migration to the Holy Lands. Not only the states, but also many people individually helped the Bulgarian Jews. One of them was my grandfather, Mladen Ivanov. He was born in 1923. When the war begins, he was only 16 years old. He grew up into the Jewish neighborhood, Yuzhbonar, and most of his friends were Jews. They called him Mageto, from Magen. This is a word from Hebrew. It means shields, protections. They called him also the protector of the ghetto. His family owned a bakery, grocery store, and a small pub. When he became 18 years old, he had been mobilized into the army. During one of his dismission of the army, together with his friends, declared that their identity card has been lost. They forged them and gave them to Jews so they could move freely. But someone betrayed him.
and he has been arrested. He was tried by military court and spent in prison for 2 years and a half for manipulation of identity card. One of these Jews was my grandmother. Thus he rescued also his future companion in life. I will tell you another interesting story about him. When my grandmother and great-grandmother understood that my grandma has been in love with Christian, went to look for him. She came across to a group of young boys to the neighborhood and approached. She asked my grandfather whom she did not know. Does he speak Ladino? And he of course told her that he speaks. And how can he not speak when the most of his friends are Jews? If his friends speak Ladino, then you are one of us, said my great-grandmother, and asked, do you know Butcher? Yes, he replied. I am her mother. You have protected her, because I heard that she liked a Christian. I will protect her all my life, he replied with a little smile. I almost forgot to tell that my grandma's name was Butcher Alcalay. After a while, my grandma's family was moved into the province. Then he began to visit them every week and brought them food which he took from the family grocery. Thus he was accepted from her family. At the beginning of 90s, after the fall of Iron Curtain, my grandfather departed to Israel, where lived most of his friends. For cheaper, he decided to travel with a train through Greece and from there with a ship. He didn't have enough money to buy himself a cabin, so he bought a ticket for the deck and intended to sleep on a chair. After the ship had sailed, he heard someone calling his nickname, Maggie, is that you? He looked at him and nodded. The stranger approached and told him, hello Maggie, you may not remember me, but I will remember you all my life. You saved me and my future wife. It turned out that one day on the streets in the neighborhood, my grandfather met a couple, boy and girl, with Jew stars on their chest. They were persecuted from pro-Nazi young men. My grandfather told them to run away and start fighting with the pro-Nazi men to give the couple a chance to escape. The strangers told him that many years he hopes that one day shall meet again and he will have the chance to thank him. He entered my grandfather's cabin and they became a good friends. After a while, he also testified before Yad Vashem about him. That's all for me. I hope that my story for my grandfather were interesting to you and they didn't bore you. I want to end with one thought that I wrote on my memorial. One man could change the world only with his actions. Thank you. Alumnos, ustedes son privilegiados. Preguntarán a la noche cuando estén cenando con sus padres por qué perdieron un día de clase. Y ustedes le contestarán, ganamos un día de clase. Hablamos de tomar decisiones. Diferenciamos entre culpa y responsabilidad de lo ocurrido. La culpa la lleva la generación perpetradora. Alemania de hoy lleva la responsabilidad. Y por ese motivo está aquí presente el embajador de Alemania. Se presentó, está aquí presente, está con nosotros. Está aquí presente el embajador de Polonia, la víctima y el perpetrador. Ninguno de los dos son culpables, cada uno con su responsabilidad. Polonia fue víctima, el
pueblo judío fue víctima y muchas de las banderas que están aquí fueron víctimas y todos están aquí presentes. Y esta noche, cuando vuelvan a sus casas y cuando se encuentren con sus padres y con sus hermanos, le contarás que escucharon la historia de Alberto Bejarano, de un mexicano orgulloso sobreviviente de Bulgaria, y que tuvieron el privilegio de escuchar un segundo testimonio de un nieto de un rescatador, de un justo de las naciones. Pocos son tan privilegiados como ustedes. Llegarás esta noche a vuestras casas y le contaréis a vuestros hermanos y a vuestros padres que el día de hoy en el Colegio Olamí, en la ORT de México, se hizo historia. Ustedes fueron testigos de escuchar dos testimonios. Cito a Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz. El deber del superviviente es dar testimonio de lo que ocurrió. Hay que advertir a la gente de que estas cosas pueden suceder, que el mal puede desencadenarse. El odio racial, la violencia y las idolatrías todavía se multiplican con rapidez. En nombre del colegio, quiero agradecer profundamente la asistencia de personalidades tan importantes que hoy nos han permitido abordar una pieza más del inmenso rompecabezas que conforma el Holocausto, que es uno de los sucesos más importantes de la memoria del pueblo judío.